Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexa Preciado, soy alumna del Centro Universitario de la Costa de la carrera de médico cirujano y partero y esta corresponde a la materia de cirugía de mínima invasión impartida por el doctor Guillermo Ramos. Hoy les hablaré del circuito ECMO o también llamado oxigenación por membrana extracorpórea. El ECMO se considera un sistema de soporte vital para tratar adultos y niños con disfunción cardíaca y pulmonar, potencialmente mortal, que pues esta va a ser refractaria al manejo quirúrgico o cuando las medidas de reanimación cardiopulmonar o RCP no logran el objetivo. Una máquina ECMO consiste en una bomba con un oxigenador que va a reemplazar la función del corazón y del pulmón respectivamente. Entonces, pues, ¿cuál va a ser el objetivo? Reemplazar estas funciones y darle a estos órganos pues un tiempo considerable para recuperarse. Hay muchos antecedentes históricos importantes para el desarrollo del ECMO, entre ellos están Colf y Berg, científicos doctores que informaron sobre la oxigenación de la sangre al pasar a través de cámaras de celofán de riñón artificial. En 1953, Gibbon utilizó este concepto de oxigenación y perfusión artificiales para la primera operación exitosa a corazón abierto, ya que antes de esa fecha pues utilizaban oxigenadores de película o un oxigenador de burbujas, pero pues eso tuvieron muchos inconvenientes, más que nada la hemólisis intravascular, también había inflamación sistémica, también se mencionaba destrucción de plaquetas y embolizaciones. Ya después, en 1956, Close y Basler inventaron y utilizaron un prototipo de un oxigenador de membrana adecuado para la cirugía de derivación cardiopulmonar. Ya finalmente, Bartlett y Coles informaron del primer uso exitoso de ECMO en recién nacidos con dificultad respiratoria grave en 1975. Entonces, pues como ya mencioné, el circuito ECMO consta de varios componentes. El principal es la bomba centrífuga. Esta bomba proporciona la energía necesaria para impulsar la sangre a través del circuito, generando presiones negativas en la línea de cánula venosa, que da lugar al flujo de la sangre hacia la bomba y presión positiva en la línea de la cánula arterial. Y esto va a permitir, pues más que nada, el retorno de la sangre al paciente. Esta bomba contiene conos impulsores de plástico, pues que van a darnos alrededor de 3.000 revoluciones por minuto. Esta va a generar hasta 900 milímetros de mercurio de presión y pues esto lo que va a hacer es impulsar la sangre pues a la bomba centrífuga. Cuando hay una presión negativa de alrededor de 400 o 500, es decir, más bajo, pues es responsable de menos microembolos y menos cavitaciones que pues va a ser necesario para evitar este tipo de trombosis o émbolos. ¿De qué depende el flujo sanguíneo de la bomba? Pues más que nada depende de la precarga y la poscarga del corazón, pero también en casos de hipovolemia, pues la presión de entrada se va a volver más negativa y pues esto más que nada para mantener la velocidad de la bomba y pues evitar una circulación retrógrada. También tenemos el oxigenador se compone de una fase gaseosa y una fase sanguínea separadas por una membrana, que en el caso de los que utilizan actualmente en el ECMO son de material de polimetilpenteno y esto hace que sea impermeable al plasma, a la sangre, y pues va a favorecer su uso continuado durante varios días, manteniendo un intercambio gaseoso de calidad, evitando así pues las fugas de plasma y preveniendo pues la formación de microburbujas. Los oxigenadores además van a contener un intercambiador de calor y pues este consiste en se menciona que es como un serpentín por donde circula el agua, la sangre a una temperatura variable, permitiendo enfriar o calentar la sangre en contacto con el serpentín. Y entonces, ¿por qué es necesario? Pues porque la sangre que circula por el circuito va perdiendo calor conforme va pasando el recorrido. Entonces, pues esto hace que se mantenga que pues se vaya haciendo fría. Entonces, este intercambiador de calor pues va a hacer que se mantenga en una normotermia. Esta normotermia es de 36 grados centígrados aproximadamente y pues así vamos a evitar complicaciones de ritmo cardíaco. También contiene un mezclador de gas. Este pues lo que hace es regular la proporción de oxígeno y el flujo de este que entra en el oxigenador. Y esto pues va a llevar a cabo un aporte de oxígeno adecuado. Este aporte de oxígeno también va a estar como muy pegadito a la eliminación de dióxido de carbono. Y esta eliminación de dióxido de carbono pues se va a realizar variando el flujo de gas del mezclador. Si se aumenta el flujo de gas, aumentamos la eliminación de CO2 al disminuir la presión parcial de este CO2 en la fase gaseosa. Igual, es muy similar a la respiración profunda del pulmón. También tenemos cánulas y tubos. Estas cánulas se mencionan que son de poliuretano reforzadas con anillos de acero inoxidable. Este material es muy usado ya que tiene pues una alta compatibilidad con la sangre, es muy flexible, suave, transparente, mantiene una buena resistencia a las torceduras.
En el circuito ECMO se necesitan dos cánulas, una de drenaje que se sugiere que sea de calibre 23 a 25 y una cánula de retorno, que esta debería ser de calibre 17 a 21. La canulación en el circuito ECMO pues, se divide en dos, que las voy a mencionar más adelante, pero estas se dividen en canulación venovenosa y venoarterial. Y esta última, la venoarterial, pues puede ser central o periférica, dependiendo en dónde vamos a insertar las cánulas. Aquí es muy importante en este apartado mencionar la importancia de llevar un buen control de la coagulación. Tenemos que tener bien controlada la activación de plaquetas y trombina pues, para prevenir trombosis y así proporcionar suficiente coagulación para prevenir hemorragias. Entonces, aquí en estas cánulas se les debe hacer un correcto recubrimiento con heparina o anticoagulantes. ¿Y esto por qué? Porque se puede dar una activación de mediadores inflamatorios con la vía de activación de complemento. Esto pues va a ser gracias al contacto directo de la sangre con el circuito, que más adelante les voy a mencionar un poco de lo que es esta complicación. En esta imagen podemos ver lo que es la consola que va a suministrar la fuerza de la bomba. Tenemos el oxigenador, el mezclador de gases, el intercambiador de calor y pues todos los tubos que conectan todos los equipos y también conectan pues con las cánulas para drenaje y el retorno sanguíneo. Como ven, pues cada uno de estos componentes son fundamentales para el retorno correcto de la sangre a nuestro paciente. Así hemos de prevenir pues complicaciones que sean dadas por una baja temperatura de la sangre, una desoxigenación, una contaminación, etcétera. Vamos a tener criterios o indicaciones para implementar este circuito en estos pacientes. Algunos de estos criterios serían tener una edad menor a 70 años. Esto relacionado a las complicaciones pues, que tendría un adulto mayor con el circuito, ya que pues, nuestros riesgos trombóticos aumentan bastante en esta edad. Otra indicación es en personas con paro cardiopulmonar reciente, también cuando hayamos presenciado un arresto o paro cardíaco, cuando veamos fibrilaciones ventriculares o taquicardia ventricular paroxística, o cuando sí tengamos actividad eléctrica, pero no se presente pulso. También cuando haya fibrilaciones recurrentes o un ROSC, este ROSC o circulación espontánea pues se presenta en pacientes con paro cardíaco reciente. Y este ROSC pues consiste en, son como pequeños periodos de actividad cardíaca y luego periodos de sistolia. Aquí también está indicada el ECMO. También está indicado en ausencia de comorbilidades como insuficiencia cardíaca terminal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia hepática, renal terminal, enfermedad terminal reversible y cuando no se le conozca incompetencia de la válvula aórtica. ¿Por qué? Porque la sangre se filtra hacia atrás en el corazón y eso puede dañar la bomba de ECMO. Esto también puede provocar hemorragias, coágulos y pues ya consecuentemente la muerte. Entonces, también las personas que tengan enfermedades crónicas, como ya las que ya mencioné, tienen un mayor riesgo de complicaciones y muerte, pues si reciben ECMO. Tenemos dos tipos de ECMO, ya les mencioné, la vena arterial y la vena venosa. Primero vamos a iniciar con la vena arterial. Pero bueno, dependiendo del tipo de paciente es el tipo de ECMO que se elige. Vena arterial cuando existe compromiso hemodinámico y venovenosa para las fallas respiratorias. El tipo de asistencia venoarterial pues está indicado en personas que tengan que recibir soporte cardiorrespiratorio, personas que tengan bajo gasto cardíaco, hipotensión, en personas con choque cardiogénico, algún síndrome coronario agudo, alguna arritmia cardíaca refractaria, alguna sepsis, depresión cardíaca, miocarditis, embolia, toxicidad, etc. Cualquier situación donde la actividad cardíaca esté comprometida y no pueda bombear la sangre adecuada pues para satisfacer esta demanda del cuerpo. También se usa en insuficiencias cardíacas postoperatorias, más que nada para brindar descanso al corazón, como ya les mencioné, ese es el objetivo, dar una ayuda en la recuperación después de la cirugía. También después de un trasplante de corazón, pues más que nada en casos donde hay un fracaso del injerto. Entonces, pues, ¿cuál va a ser la colocación de las cánulas en el ECMO venoarterial? Bueno, como ya les mencioné, hay dos tipos de canulación, la periférica y la central. En la periférica, la cánula venosa va a estar conectada pues a la línea venosa del circuito. Esta se va a introducir a través de la vena femoral y va a avanzar hasta la aurícula derecha. La cánula arterial, pues también va a estar conectada a la línea arterial del circuito, se va a introducir en la arteria femoral común. Esto, pues más que nada por la facilidad y rapidez de la colocación en esta zona. Entonces, gracias a esta cánula, pues la sangre oxigenada en el ECMO se va a retornar pues al sistema arterial del paciente. En la central se va a hacer el drenaje de sangre desde la aurícula derecha o también en la vena cava y se va a infundir o retornar la sangre a la aorta descendente, así como se ve en la imagen. Por otro lado, la ECMO venovenosa se usa como asistencia respiratoria en aquellas personas que no respondan a la ventilación mecánica o cualquier insuficiencia respiratoria aguda que sea reversible.
Por ejemplo, un síndrome de dificultad respiratorias secundaria a neumonía, bacteriana, viral, grave, incluida aquí el COVID y la neumonitis por aspiración. ¿Por qué? Pues porque la ECMO evita esta actividad de los pulmones, mantiene la oxigenación y la ventilación, pues con la eliminación de este mismo dióxido de carbono. Por eso también está indicado en personas que tengan insuficiencia respiratoria grave, como ya mencioné, personas con COVID, pues para apoyar el pulmón en caso de obstrucción de vías respiratorias, en caso de que tenga alguna contusión, un barotrauma, inhalación de humo, ahogamiento, hipoxia, etcétera. Entonces, en la ECMO veno-venosa, la sangre se drena, se va a reinfundir en el sistema venoso del paciente. Esto, pues, más que nada se refiere a que el circuito de la ECMO, pues, va a estar conectado en serio al corazón y los pulmones, a diferencia de la ECMO venoarterial. Entonces, después de oxigenarse la sangre, se va a reinfundir en la aurícula derecha y se va a inyectar en la circulación pulmonar por la propia función cardíaca del paciente. En la canulación femoroyugular o femoroauricular, la sangre se drena de la vena cava inferior con una cánula que pues, se va a introducir en esta misma vena femoral. Se menciona que es de 5 a 10 centímetros por debajo de la unión de la aurícula derecha con la vena cava inferior. La sangre se va a reinfundir en la aurícula derecha mediante una cánula que se va a insertar en la yugular interna. En la femorofemoral, la sangre se va a drenar de la vena cava inferior, esto mediante una cánula venosa femoral y se va a refundir mediante una cánula introducida en la vena femoral contralateral y va a avanzar hasta la aurícula derecha.
Después de eso tenemos las complicaciones. Esas complicaciones pueden aparecer durante la canulación, también pueden aparecer durante la conexión, el mantenimiento del circuito, durante la desconexión del circuito y pues también pueden estar relacionadas al paciente con las cánulas o pues con el circuito en sí. El sangrado es la complicación más común y potencialmente mortal pues debido a esta posibilidad de hemorragia intracraneal o sangrado de los pulmones o del tracto gastrointestinal. Los factores responsables del sangrado podrían ser una heparinización, una fibrinólisis, una hemodilución del factor de coagulación, disfunción plaquetaria, uremia, disfunción hepática. También puede ocurrir, porque a los pocos minutos de iniciar la ECMO, pues puede ocurrir la activación del sistema fibrinolítico y de contacto y el consumo y dilución de los factores coagulantes. Mm, el tromboembolismo sistémico también es una complicación, es poco frecuente, pero sí se observa y más en pacientes que tengan veno bacterial que pacientes que tengan ECMO venosa. La sepsis también es una complicación porque pues, el circuito ECMO representa un cuerpo extraño con altas posibilidades de infección. También puede haber complicaciones relacionadas con las cánulas, más que nada por una mala posición de la cánula, que pues va a causar una perforación de vasos o hemorragia. También puede ser por colocarla en una ubicación incorrecta, por ejemplo, colocar la cánula venosa dentro de la cánula de la canulación arterial, y pues esto puede resultar en una disección arterial, un pseudoneurisma o hasta una isquemia de las mismas extremidades. También puede haber más, más riesgos de hipoxia en el caso de ECMO arterial, ya que la inserción periférica del catéter en la arteria femoral, pues esta va a perfundir más a las extremidades inferiores y vísceras abdominales. Por tanto, la extremidad superior, el cerebro y el corazón, pues pueden sufrir hipoxia. También por eso mismo se recomienda comprobar la saturación de oxígeno tanto en las extremidades superiores como en las inferiores. También se pueden observar complicaciones metabólicas como hiperglucemia, alteraciones en la concentración de fármacos, esto secundario al volumen de distribución que está aumentado o una disminución de la función hepática o renal. También se puede dar hipotensión, esto por la reducción del tono vascular y la reducción de la precarga o la función carga cardíaca. Esto es pues porque son responsables de la hipotensión. La sepsis también puede causarnos hipotensión. También debemos mencionar las contraindicaciones en el uso del ECMO. Estas se dividen en absolutas o estrictas y en relativas. Entre las absolutas podemos mencionar el paro cardíaco no presenciado, una RCP prolongada sin perfusión tisular adecuada, una disección aórtica no reparada, una insuficiencia aórtica grave, una lesión cerebral grave e irrecuperable, una malignidad, disfunción orgánica, por ejemplo, que nuestro paciente tenga un enfisema, alguna cirrosis, alguna enfermedad, insuficiencia renal, alguna enfermedad vascular periférica, en casos de que se haya dado una ECMO venoarterial periférica. Entre las contraindicaciones relativas tenemos la obesidad, la edad avanzada, una enfermedad crónica persistente que tenga pues, mal pronóstico a largo plazo y también, no mencionado aquí, pero una ventilación mecánica prolongada por más de 14 días. Ya por último, mencionar algunas investigaciones. La primera pues, fue enfocada en el uso del ECMO en pacientes con COVID. Se investigó un estudio del ECMO usado durante el COVID para valorar pues, la mortalidad general de estos pacientes que recibieron ECMO. De un total de 58,000 pacientes, se usó ECMO en 4,000 y con estos pacientes se sugirió una mortalidad hospitalaria general del 39%. También en un análisis comparativo se vio que los pacientes que tuvieron COVID y se usó ECMO tuvieron un mayor índice de riesgo de mortalidad en comparación con los pacientes con influenza que recibieron ECMO. También se descubrió que el 71% de los pacientes sometidos a este circuito en el COVID eran hombres. Y pues como sabemos, esto se debe a que los hombres se ven más afectados por las enfermedades sistémicas, pulmonares crónicas, más alta incidencia de enfermedades en la mayoría de las situaciones. Y pues todos estos factores se han relacionado con una alta tasa de mortalidad por COVID. También la duración media de la ECMO en pacientes con COVID fue de 15 días y se vio que también una mayor duración del uso de ECMO conlleva más riesgos considerables, pues lo que provocaría complicaciones respiratorias y una mayor mortalidad. El ECMO en la trombosis venosa profunda. Esto es muy importante tomar en cuenta un apartado propio sobre la trombosis venosa, ya que pues, es una de las principales complicaciones y por eso investigué un estudio para valorar esta relación entre el tromboembolismo venoso y el uso de ECMO, ya que el riesgo puede ir desde una trombosis asociada a la cánula como un tromboembolismo sistémico.
El mecanismo propuesto se debe a que la sangre está expuesta a estrés mecánico y hace contacto con superficies no biológicas dentro del circuito, y pues como resultado se va a invocar una respuesta de inflamación, se va a activar la cascada de coagulación. También se descubrió que los pacientes que reciben ECMO con insuficiencia respiratoria, más que nada asociada a COVID, han experimentado más tasas, altas tasas de trombosis y hemorragia, y esto más que nada debido a que los pacientes con COVID tienen más hipercoagulabilidad, más hiperfibrinólisis secundaria, lo que va a contribuir a tasas elevadas de eventos trombóticos, zumbándole el uso del ECMO. Los pacientes que recibieron ECMO no solo experimentaron altas tasas de trombosis venosa, sino que la ECMO también fue un predictor positivo de trombosis venosa. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo los pacientes dependían de la terapia ECMO, la probabilidad de inducir una respuesta inflamatoria o también sufrir una modificación del factor de coagulación sanguínea iba aumentando significativamente. Y pues esto a pesar del uso de anticoagulantes, pues como la heparina, ya que las torceduras, las exclusiones del flujo, la mala posición, etcétera, el estrés y la multitud de otros factores que van a activar la cascada de plaquetas y de coagulación, pues pueden estar contribuyendo a este mayor riesgo. También se observó que la ECMO era un predictor positivo de TEP en el 43.8%, y pues por lo tanto también puede resultar complicado si esta misma trombosis se debe a la ECMO, a la infección por COVID o a una combinación de ambos. Y pues de mi parte es todo, espero haya quedado un poquito entendido lo que es este circuito, cómo funciona, cuáles son sus componentes, y muchas gracias. Esas son mis referencias.